Creo que al menos una vez en la vida, todos hemos escuchado hablar de La Llorona. En mi caso, la experiencia fue más personal y aterradora. Mi hermana, después de quedarse sin trabajo, decidió abrir un puesto de tacos y antojitos, ya que estábamos muy necesitados. Ella cerraba muy tarde, y una vecina nos decía constantemente que veía a una mujer frente a su casa, pero como mi familia es muy religiosa, no nos preocupaba demasiado. Una noche, otra de mis hermanas vino a cenar con su esposo y sus hijos. Después de que mis papás los acompañaron de regreso a su casa, me quedé sola con mi hermana y mi sobrina mayor, cerrando el portón. Mi hermana se fue a dormir, y yo me quedé revisando mis redes sociales, mientras que mi sobrina hacía lo mismo. Todo estaba tranquilo hasta que ella me dijo que escuchara con atención. Nos asomamos a la ventana y vimos a una mujer muy sucia, asustada, y llorando desconsoladamente. Sentí un miedo profundo, pero mi sobrina, en lugar de asustarse, tomó las llaves de la puerta y quiso abrir el portón. Alarmada, desperté a mi hermana, y juntas salimos a ver qué ocurría. Mi hermana, nerviosa, nos gritaba que no nos acercáramos, como si la presencia de esa mujer nos estuviera alterando. Mi hermana se aventuró hasta la orilla de la calle y le gritó a la mujer, ¿se encuentra bien? La mujer se detuvo, sin voltear a vernos, y levantó su mano en señal de que no. Justo en ese momento, empezaron a pasar varios autos, y, en la luz de sus faros, la mujer simplemente desapareció. El susto que nos llevamos fue indescriptible. Aunque logramos calmarnos, el miedo aún persiste. Cerramos el puesto de tacos poco después, y mi hermana se mudó a Monterrey. Creo que fue lo mejor. Número 4. Vivía en la colonia López Mateos y de Ordaz, cerca del Cerro de las Letras, en Ciudad Juárez. Para quienes conocen la zona, saben que hay muchos arroyos y, cerca del Cerro de la Cruz, hay un río de agua limpia que brota del suelo. En ese tiempo, yo rentaba una casa por ahí. Ahora vivo en la colonia industrial, cerca del Panteón de Peyac. Cuando me mudé a esa casa, recién llegada, no tenía muchos muebles, solo una cama y una televisión que ni siquiera agarraba señal, pero la dejaba encendida para tener un poco de luz, porque me daba miedo estar en la oscuridad. Una noche, comencé a escuchar a los perros ladrar. Le dije a los niños que era mejor que se durmieran, porque en mi interior pensé que tal vez era la Llorona. Ellos se quedaron dormidos, pero yo no podía conciliar el sueño. El miedo no me lo permitía. Entonces, empecé a escuchar a una mujer llorando cerca del arroyo. Me tapé los oídos, aterrorizada, intentando no escucharla, hasta que, de alguna manera, me quedé dormida. A la mañana siguiente, fui a casa de mis padres, y mi papá, que en paz descanse, me preguntó, «Oye hija, ¿no oíste a la Llorona anoche?» Mis padres vivían a unas cuadras de mi casa. Le respondí que sí, y le pregunté cómo sabía él. Mi papá me dijo que también la había escuchado y que, por la mañana, habló con un señor de la colonia que vive en las faldas del cerro. Él también la escuchó, incluso salió para verla, pero no pudo, solo oía su llanto. En otra ocasión, en la misma casa, estaba yo con mi hija la mayor viendo televisión. De repente, los perros empezaron a ladrar de nuevo. Le pedí a mi niña que apagara la tele, ya eran más de las 12 de la noche. Ella no quería hacerlo, pero insistí porque no quería que ella también escuchara a la Llorona. Le quité el control remoto y lo escondí debajo de mi almohada. Me quedé dormida, pero mi hija no pudo hacerlo. A la mañana siguiente, me dijo, «Mamá, escuché a la Llorona, se oía muy cerca». Pasaron unos días, y volvimos a escucharla, pero esta vez fue horrible. Estuvo llorando justo en la puerta de mi casa. Mis 3 niños estaban muy pequeños, y todos empezamos a dormir en la sala porque teníamos mucho miedo. Nos tapábamos los oídos para no escucharla, pero esa noche no pudimos dormir. Así pasamos hasta que amaneció, y después de eso, decidimos que teníamos que mudarnos de casa. Número 3. Soy Francisca, de un pequeño pueblo en Honduras. Siempre he sido curiosa por los cuentos de miedo, pero nunca había experimentado algo tan tangible como mi encuentro con la Llorona. Por circunstancias de la vida, tuve que viajar a una montaña donde viven mi hermano y su esposa.
Mi cuñada quedó sola porque mi hermano tuvo que ausentarse por un tiempo, así que me ofrecí acompañarla durante una semana. Ellos viven en un lugar rodeado de historias y leyendas, relatos de fantasmas y apariciones nocturnas, como la Llorona, la Sucia, el Duende y muchos más. Siempre que los visitaba, disfrutaba escuchar sus historias, pues eran más aterradoras que las que se contaban en mi ciudad. Llegamos un lunes a la montaña, y el clima frío, combinado con el olor a café recién hecho, hacía el lugar acogedor. La tarde pasó tranquila, y luego llegó la noche. Ellos están acostumbrados a dormir temprano, pero yo, siendo de la ciudad, suelo acostarme más tarde. La casita donde vivían mi cuñada y su familia tenía solo 2 habitaciones, una que servía como sala y cuarto, y otra como cocina. Era una casa acogedora y muy limpia, rodeada por una finca de café. Nos fuimos a la cama cerca de las 9 de la noche. Mi cuñada y mis sobrinos se durmieron rápidamente, pero yo me quedé despierta. Ya cerca de las 11 de la noche, estaba empezando a quedarme dormida cuando escuché algo proveniente de la colina. Eran unos perros que venían ladrando, y al acercarse a la casa, daba la impresión de que más perros se les unían. Lejos de prestarle atención, me di la vuelta y volví a dormir. Al día siguiente, bajé con mi cuñada al pueblo cercano, y cuando volvimos a casa de sus padres, encontramos a la madrina de mi cuñado visitando a la familia. Soy algo apartada, así que me mantuve al margen de la conversación, pero cuando me aburrí por la falta de tecnología, me uní a la plática. Alcancé a escuchar que relataba cómo la noche anterior, su hija mayor se había marchado con su esposo hacia San Pedro Sula, la ciudad industrial de Honduras. Su nieto mayor se había quedado solo en la casa donde vivían, y que cerca de la medianoche, la Llorona había llegado a llorar a su ventana. Me causó gracia el relato, porque entre ellos contaban que la Llorona pasaba todas las noches por esos rumbos, y que ya varias personas de la familia la habían visto al caer la noche. Con normalidad, volvimos a la casa de mi cuñada, que está no más de 100 metros de la casa de sus padres. Cenamos y nos fuimos a la cama. Esta vez, me dormí cerca de las 9 de la noche. Hacía mucho frío, y las bajas temperaturas me dieron sueño. Cerca de las 10:30, mi cuñada se despertó con náuseas por una carne que había comido. Salió de la habitación que compartíamos, y al regresar a la cama, se quedó dormida. Yo, en cambio, me quedé despierta. Ya entre las 11 y 11:30 de la noche, volvieron a bajar los perros de la colina ladrando, como si siguieran algo. Entonces, recordé todos los relatos que había escuchado sobre la Llorona, y me causó un poco de risa. Cuando los perros pasaron frente a la casa, en mi mente lancé unas palabras retadoras, pensando, vamos a ver si es cierto. Pero nunca imaginé lo que sucedería después. En ese momento, los perros dejaron de ladrar frente a la casa, y en ese mismo instante, sentí que alguien se sentó en mi cama. Me quedé inmóvil, incapaz de reaccionar. Aquello que se había sentado en la cama comenzó a llorar suavemente, un quejido bajo pero lleno de dolor. No tuve el valor de abrir los ojos, así que comencé a orar para que eso se fuera de mi lado. Pasó un minuto, el más largo de mi vida, y finalmente, la Llorona se levantó y se marchó. En ese momento, los perros retomaron sus ladridos y se fueron con ella. Aprendí una lección importante: aunque no sepas qué sucede allá afuera, es mejor respetarlo, y si puedes, déjalo pasar. Número 2. Yo tenía 13 años cuando ocurrió esta historia. En ese entonces, era un niño escéptico, que no creía en lo sobrenatural. Era verano, y como cada año, pasaba las vacaciones con mis abuelos en un rancho llamado El Carrizo, en Sonora. Para mí, esos días en el rancho eran una delicia. Los que han estado en un lugar así, entenderán la paz y la libertad que se siente. Una noche, como era costumbre, decidimos dormir afuera. En esa ocasión, nos tocó descansar en el corredor, que es lo que ahora conocemos como un porche, porque estaba cayendo sereno y el aire era húmedo. Apenas nos habíamos acostado para dormir, no habrían pasado ni 5 minutos, cuando algo extraño comenzó a suceder. En el rancho había unos 5 perros. Primero empezaron a ladrar, y luego sus ladridos se transformaron en aullidos. Pero lo curioso es que esos aullidos no parecían provenir solo de esos 5 perros, era como si muchos más se hubieran unido a ellos. El sonido provenía de un arroyo que corría cerca de la casa.
A pesar de mi escepticismo, recordé las historias que mi abuelita me había contado sobre la Llorona. Ella me había dicho que, cuando la Llorona se aparecía, los perros comenzaban a aullar de esa manera. En ese momento, la imagen de la Llorona se me vino a la mente, y un miedo helado se apoderó de mí. Después de esos aullidos, todo quedó en silencio, un silencio tan profundo que, si una hoja hubiera caído, estoy seguro de que se habría escuchado. Fue entonces cuando lo oí. No era el clásico, ¡ay, mis hijos!, que tanto se dice. Lo que escuché fue un lamento fuerte y lleno de tristeza. Me quedé inmóvil, paralizado por el miedo. Ni siquiera podía cerrar los ojos, solo miraba fijamente hacia adelante, rogando en mi mente, que no se me aparezca, que no se me aparezca. El lamento continuó, poco a poco haciéndose más y más lejano, hasta que finalmente desapareció. El silencio volvió a caer sobre nosotros, y después, los perros reanudaron sus aullidos, pero de nuevo sonaban como si fueran demasiados. Poco a poco, los aullidos se convirtieron en ladridos, y luego todo quedó en calma. Yo seguía en shock, sin moverme, sin poder reaccionar. No sé en qué momento me quedé dormido. A la mañana siguiente, me apresuré a contarle todo a mi abuela. Ella me creyó y me hizo una pregunta que no olvidaré: ¿la escuchaste cerca o de lejos? Le dije que la había escuchado muy cerca, a lo que ella respondió: entonces estaba lejos. Si la hubieras escuchado lejos, eso habría significado que estaba muy cerca. Lo más extraño de todo es que éramos 8 personas en el corredor, mis abuelos, mis tíos, mis primos y yo. Ninguno de ellos escuchó nada. Para mí, fue muy raro que 7 personas se hubieran quedado dormidas tan rápido y no hubieran escuchado ese lamento. Insisto en que no habrían pasado más de 5 minutos desde que nos acostamos. No era medianoche ni nada por el estilo. No quiero exagerar, pero a veces pienso que lo que experimenté fue una especie de salto en el tiempo. Es un misterio para mí. Después de esa noche, empecé a creer en lo paranormal. Desde entonces, las historias de lo sobrenatural me han fascinado. No sé por qué se me apareció esa noche. No recuerdo haberme portado mal o haber hecho algo que lo provocara. Tal vez, simplemente se me apareció para hacerme creer en esas energías inexplicables que, hasta hoy, me resultan sorprendentes y aterradoras. Número 1. Antes de irme te quiero recomendar estos otros videos que podrían ser de tu interés, y te invito a suscribirte, ya que me ayudarías mucho a seguir haciendo este tipo de contenido, como también a dejar tu like. Si quieres que hablemos de un tema en especial, házmelo saber en la caja de los comentarios. Esperamos que este video te haya gustado. Hasta la próxima.